mientras el gobierno evalúa aplicar un aumento de las retenciones a las exportaciones. Bueno, a partir de declaraciones de la Secretaría de Comercio del Interior y de un decreto que da cuenta de nuevas declaraciones juradas. Miguel, ¿nos recibe? Sí, perfectamente. Bien, bueno, lo perdimos cuando nos estaba dando cuenta de pérdidas en puestos de trabajo la última vez que se implementó una medida restrictiva de cobro de retenciones a las exportaciones. Recordemos que en ese momento, la presidenta del país era la señora Cristina Kirchner. Es decir, volver a repetir una medida que causó tanto daño al sector ganadero como esta, me parece que siquiera esbozarla, me parece que es realmente un desafío al sector agropecuario en su conjunto. Hay un gran alerta entre los productores, no solo en la industria, por la reimplantación de los permisos de exportación. También recordemos que en ese momento el que manejaba este tipo de instrumentos era Echegaray, que era el presidente de la ONCA, organismo de control comercial agropecuario, y la corrupción fue tan espantosa y los expedientes estaban tan en evidencia, ponían tan en evidencia la corrupción que había, que Cristina decidió cerrar la ONCA y formar esta Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que es en definitiva quien hoy aplicaría esta medida. Algunos de los funcionarios que están a cargo de esto también estaban en aquel momento en la ONCA. Entonces estamos realmente muy preocupados porque las historias se repiten y los instrumentos que se usan de la misma manera sirven para lo mismo. Y entonces nos van a terminar obligando a reducir las exportaciones, a producir menos, y le van a encarecer la carne al consumidor en poco tiempo. En aquel momento, cuando la carne empezó a aumentar, bajó, estuvo unos meses más baja, es cierto. Probablemente es lo que a ellos les interesa, que llegar a las elecciones. Pero cuando aumentó, de 3 pesos pasó a 12. Es decir, se multiplicó por 4 el precio de la carne. Quiere decir que en cualquier momento vamos a pagar 2.800, 3.000 pesos un kilo de milanesa. Sí, Miguel, la carne para el consumo interno está carísima para el bolsillo del asalariado, 700, 800 pesos un kilo de carne, y quería consultarle cuál es para usted la posibilidad. Digo, el gobierno dice que lo que está buscando es desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos. Si no es este tipo de medidas, un acuerdo de precios. ¿Ustedes creen este tipo de iniciativas? No, para nada, en absoluto. No hay acuerdos de precios en sectores como el de la carne vacuna, que es un sector absolutamente atomizado. Acá no hay ningún tipo de oligopolio, no hay ninguna posibilidad de que los frigoríficos o los productores se pongan de acuerdo para que los precios valgan de determinada manera. Una cosa es un sector como el de las comunicaciones, hablo de telefonía concretamente, donde hay 2 empresas mayoritarias que sí se pueden poner de acuerdo con los precios y sí se pueden, y entonces es necesaria la regulación del Estado. En una actividad como la agropecuaria, donde hay 220.000 productores, hay 4.500 compradores entre matarifes y frigoríficos, y de ahí pasamos a 60.000 carnicerías en el país, y después a 44 millones de compradores que convalidan o no un precio, no hay ninguna posibilidad de que haya alguien que sea formador de precios. El frigorífico que faena más en la Argentina faena el 4,5%. Es decir, es imposible que alguien que faena el 4% le ponga el precio al 95.5% restante. No hay posibilidad de acuerdos de precio en el sector de la carne para que justifique la intervención del Estado. Y hablan no de poner retenciones, la carne tiene retenciones, la carne paga el 9% de retención. Claro. Hablan de elevar las retenciones, cuando en realidad la propuesta que ha hecho el sector exportador es que le saque ese 9%, lo convierta en 5% y a las exportaciones de carne con hueso las lleve al 14%. ¿Para qué?
para no exportar mano de obra, porque cuando exportamos carne con hueso, estamos dejando de exportar mano de obra. Entonces estamos quitándole trabajo a los argentinos. Pero este gobierno no piensa más que en encontrar responsables en lugar de encontrar soluciones. Atacan los efectos y no atacan las causas. El problema del aumento de precios de la carne es un problema que tiene que ver con la macroeconomía. Si la macroeconomía nos tira 180% de circulante más que el que había en el 2019, las cosas aumentan. Porque no es que la carne aumenta, aumentan todos los productos. Es la macroeconomía la que genera la inflación que se está generando en la Argentina desde hace 13, 14 meses. Para ustedes la solución tiene que ver con frenar la inflación o mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores más que avanzar en este tipo de medidas. Sin ninguna duda, hay que frenar la inflación, eso es lo primero. Y por otro lado, hoy con la veña de los sindicatos y el acuerdo que han hecho sindicatos y gobierno, los aumentos de salarios se rondan entre el 28 y el 30%, cuando ya tuvimos 13% de inflación en 3 meses. Y no es que le dieron al trabajador que hizo un acuerdo de salarial el 30%, le dieron el 6 o el 7%, y el 30% es a lo largo de todo el año. Es decir, el poder adquisitivo del salario cada vez es menor frente a la inflación que genera el Estado. El Estado, en un kilo de carne, 40% son impuestos. Y esto también va al precio. Los impuestos son precio. La verdad nos parece descabellado repetir una medida que generó el daño que generó allá en el 2008, 2009, repetirla es una medida estúpida. No se pueden obtener resultados distintos aplicando la misma medida. Miguel Schiaretti, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. No, para mí es un gusto, buenas tardes. Hasta cualquier momento, buenas tardes.